Circuito eléctrico simple. Alejandro Volta revolucionó el uso de la electricidad y le dio al mundo uno de sus mayores beneficios, la pila voltaica. La pila voltaica fue construida con 30 discos de metal separados por paños humedecidos con agua salada. Si al extremo inferior de esta batería se le conectaba un alambre, se establecería una corriente eléctrica cuando se cerrara el circuito. En 1747, William Watson demostró que una descarga eléctrica estática es una corriente eléctrica. La pila, el control de la circulación de una corriente eléctrica. En el año de 1826, George Simon Ohm sentó las bases del estudio de la circulación de las cargas eléctricas. Lo hace en el interior de materias conductoras y formula la ley que relaciona las tres magnitudes más importantes: el voltaje, la intensidad, la resistencia, lo que hoy conocemos como ley de Ohm. Un circuito eléctrico simple es un recorrido cerrado por el que se desplazan las cargas eléctricas desde un punto que tiene mayor potencial eléctrico, terminal negativa, y a otro que tiene un potencial inferior, que es la terminal positiva. Estas cargas eléctricas, llamadas electrones, al estar en movimiento generan una corriente eléctrica. Esta energía eléctrica es llevada desde los elementos que la producen, como las baterías o fuentes, hasta los elementos que la consumen o la transforman, siendo las más comunes o conocidas las luminosas, las que emiten sonido y las mecánicas. Generador o pila. Un generador es el elemento que produce y mantiene la diferencia de potencial eléctrico dentro del circuito, y su magnitud se expresa en voltios. Según el tipo de fuente utilizada, se puede suministrar corriente directa o corriente alterna al circuito eléctrico. Cable o conductor. Es el elemento que permite la circulación de corriente a través de los demás componentes del circuito. Suele realizarse de material conductores como el cobre o el aluminio. Los principales medios conductores son el cableado eléctrico, las placas de prototipo llamadas protoboard o circuitos impresos. Receptores o carga son los elementos que reciben la energía eléctrica del circuito y la transforman, produciendo algún efecto. Es por esto que una bombilla produce luz, que una plancha produce calor, que un motor se mueve y que un timbre reproduce un sonido. Cualquier receptor instalado en un circuito opone una resistencia al paso de la corriente. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento de los electrones a través de un conductor. Las corrientes se dividen en dos tipos: corriente continua y corriente alterna. Corriente continua. La corriente continua es cuando el desplazamiento de los electrones es en un solo sentido durante todo el tiempo que circulan, desde el polo negativo del generador hasta el polo positivo. La corriente alterna se caracteriza por el cambio de sentido de la corriente en varias veces por segundo. Cada conductor cambia de ser polo positivo a ser polo negativo, pasando por el valor cero. Las principales ventajas que tiene la corriente alterna sobre la corriente continua son que permite aumentar o disminuir el voltaje por medio de los transformadores. Se transporta a grandes distancias con poca pérdida de energía y es posible convertirla en corriente continua con facilidad. Electrones. El electrón es la partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo
y que tiene carga eléctrica negativa. Protón es la partícula elemental del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica positiva. El neutrón es el elemento sin carga que también se encuentra en el núcleo del átomo.